viene con un Excel, que es para la primera pregunta, que nos dice, ¿no? En base a los documentos proporcionados, indica al menos dos indicadores de ratios de liquidez, ratios de actividad, ratios de solvencia y ratios de rentabilidad. Ahora, los cálculos de los ratios siempre deben estar acompañados del análisis e interpretación de los mismos. Entonces, bien, yo les voy a mostrar el Excel. Miren, yo les voy a pasar esto. Lo que tenemos acá es un balance general. Si se dan cuenta, tenemos por el lado izquierdo todo lo que es activo del 2023-2022 y todo lo que es pasivo y patrimonio. Por otro lado, tenemos el estado de resultados, las ventas, los gastos financieros, impuesto a la renta y utilidad neta. ¿Sí? Entonces, y aquí, en donde dice estados financieros metodizados, lo único que hace es lo mismo, pero lo transforma, lo pasa en una forma más sencilla para calcular. Si se dan cuenta que ya no hay tantos espacios en blanco, ¿no? Como en este caso, sino que es más sencillo para hacer cálculos. De igual forma, el estado de resultados. Es mucho más sencillo así poder sacar cálculos. Por este lado tenemos el análisis vertical, que como bien menciona su nombre, es un análisis entre líneas, que normalmente se utiliza para el estado de resultados, el análisis vertical, para poder hallar, digamos, cuánto corresponden los gastos respecto a una venta. Por ejemplo, los gastos de distribución en el 2023 corresponden al 8% de la venta, los gastos administrativos corresponden al 4% de la venta en el 2023. Eso es un análisis vertical, un análisis entre líneas para poder hallar pesos. Por otro lado, tenemos el análisis horizontal. El análisis horizontal es un análisis que se da para hallar variaciones de un periodo a otro. Por ejemplo, podemos decir acá, bueno, acá están mal las fechas, pero podemos decir que de un año a otro las ventas crecieron en 2%. Del 2022 al 2023, las ventas crecieron en 2%. El costo de ventas creció 3%. Y así. Y así podríamos seguir con el análisis. Entonces recuerden, análisis vertical es un análisis para medir entre líneas y análisis horizontales para ver variaciones porcentuales entre periodos, cómo ha crecido, cómo ha decrecido cierta cuenta. ¿Sí? Ahora bien, de aquí es donde nosotros vamos a pasar a calcular los famosos ratios financieros. Ahora, ratios financieros hay muchísimos, como ustedes pueden observar. Pero no es que, profe, pucha, o sea, me piden ratios, voy a tener que calcular todo esto. No necesariamente. Para eso ustedes tienen que leer su teoría y ver cuál de todos estos ratios de verdad les sería conveniente ver. De repente, algunos explicarán mejor la situación o lo que ustedes quieren representar del estado financiero y otros tal vez no ayuden tanto, ¿no? Pero vayamos a ver la mayoría de estos grupos, ¿no? O cómo se dividen. Por ejemplo, tenemos los ratios de rentabilidad, que si bien tu nombre nos dice, miden la rentabilidad de la empresa, ¿no? Tenemos el margen bruto, el margen operativo, el margen antes de impuesto, que es simplemente dividir las utilidades, ya sea bruta, operativa, antes de impuesto, entre las ventas. La utilidad neta, que es también sobre las ventas, y la utilidad, el ratio EBITDA, ¿no? El margen EBITDA, que sería el EBITDA entre las ventas.
Ya más adelante veremos qué es el EBITDA, no se preocupen. Digamos, estos salen directamente, si se dan cuentas, del estado de resultados. Pero acá ya empieza un poquito a complicarlo. Por ejemplo, tenemos el ROA, el Return on Assets, que es la utilidad neta sobre los activos. El ROA operativo, que no es tan utilizado, la verdad, más utilizado es el ROA. El ROA operativo es la utilidad operativa sobre los activos. Digamos, lo que quiere decir el ROA es lo que está rindiendo o las ganancias que estás teniendo por los activos que posees. Y el ROE, que es el Return on Equity, es las ganancias que estarían teniendo los accionistas, ¿no? Con el patrimonio. Por eso que es utilidad neta sobre patrimonio. ¿Sí? Eso es. De ahí, por ejemplo, tenemos análisis Dupont, que es básicamente verlo, son las mismas fórmulas, solo que he visto desde otro punto desde otro punto de vista. Por ejemplo, ¿no? El ROE, si se dan cuenta, el ROE básicamente es utilidad neta entre patrimonio, pero por Dupont el ROE lo podemos calcular de esta forma, con el margen neto, que está por acá, por la rotación de activos, por la palanca. Es importante que lo sepan, yo creo que sí, pero la verdad el más utilizado es este. Igual acá tienen las fórmulas del margen neto, de la rotación de activos, del apalancamiento financiero, etc. Los que más me interesan, por ejemplo, son estos, de actividad. Estos suelen ser importantes para empresas comerciales, no financieras. La rotación de las cuentas por cobrar, que son las ventas entre las cuentas por cobrar. La rotación de inventarios, cuánto rota tu inventario, no cada cuánto estás moviendo ese inventario y que se vuelva, digamos, efectivo, ¿no? Que es el costo de ventas sobre el inventario. La rotación de las cuentas por pagar, que básicamente es el costo de ventas entre las cuentas por pagar. Los días promedios de cobranza, que son 365 días sobre la rotación de las cuentas por cobrar, que ya lo calculaste por acá. Igual tienes días promedios de inventario, días promedios de pago. ¿De acuerdo? Esto te sirve para ver o para medir, ¿no? Si tus cobranzas están alineadas con tus pagos. Por ejemplo, ¿no? Tú estableces que tus cobranzas sean a 30 días y por lo menos tus pagos también deberían ser a 30 días, pero no puede ser que tu cobranza sea a 90 días, pero tus pagos sean a 30 días, habría un desfase tremendo. Para eso nos sirve estos ratios, ¿no? De ahí otros ratios importantes son los de liquidez. Los ratios de liquidez, pues, miden la solvencia, o mejor dicho, la liquidez que tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones. La más ácida de todas, digamos, es la razón caja, que es básicamente efectivo sobre pasivo corriente y mide que según la disponibilidad de efectivo que tienes, cuánto podrías cubrir de tu pasivo corriente, de tu pasivo de corto plazo. La prueba ácida es efectivo más las cuentas por cobrar sobre el pasivo corriente. O en otras palabras, podría ser el activo corriente menos inventarios sobre el pasivo corriente. Y profe, ¿por qué le quita inventarios al activo corriente si también es de corto plazo? Bueno, es una prueba ácida. Estamos siendo más ácidos. Entonces, lo que pasa es que acá le quitamos inventarios porque los inventarios son dinero que todavía no se ha transformado en ellos, ¿no? Todavía es venta futura, entonces por lo tanto no lo tienes en ese momento o no cuentas con él como dinero.
Por lo tanto, descontamos nuestros inventarios y nos quedamos con el resto del activo corriente. ¿Qué sería lo que tendríamos para poder cubrir o no el pasivo corriente? De ahí tienes la razón corriente, que es el activo corriente total sobre el pasivo corriente. Y finalmente tendríamos los ratios de solvencia, que vienen más que nada por el lado de la deuda. ¿No? Tienes la deuda total, que es deuda de corto plazo más deuda a largo plazo, la deuda a activos, que es deuda sobre activos, deuda de largo plazo a patrimonio, que es un ratio deuda de largo plazo sobre patrimonio, deuda total a patrimonio, que es deuda total sobre patrimonio, el apalancamiento financiero, que es el activo sobre patrimonio, deuda EBITDA, que es la deuda total sobre el EBITDA, y básicamente eso. Entonces, con la información que nos han dado, acá ya hemos calculado los ratios. Lo que yo he hecho simplemente es sacar dos, elegir dos o tres, como bien mencioné en el ejercicio. Y por ejemplo, de rentabilidad he tomado el ROA y el ROE. En el 2023 tenemos 4.4 y en el 2022 4.88. Digamos que la ganancia de los accionistas, o de los activos, mejor dicho, ha caído ligeramente, ¿no? Siempre, recuerden, estos números por sí solo no te pueden decir algo. Siempre tú tienes que escribir y darle una explicación. Si ustedes en el examen me ponen solo el numerito y que me ponen que el ROA es tal y tal, esa respuesta no me vale. Siempre tienen que explicar. Como por ejemplo, ¿no? Esta variación nos indica que la empresa ha sido ligeramente menos eficiente en el uso de sus activos, ¿no? Y explicado por la disminución en la utilidad neta. Porque sí, de un año a otro la utilidad neta ha caído. Pero por otro lado también tenemos el ROE, que ha pasado de 14 a 11, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir eso? Que la variación nos indica que la empresa ha sido menos rentable en el 2023 respecto al 2022. La empresa experimenta incremento tanto en sus costos de venta como en sus gastos de administración y gastos financieros. Y ya está. Es algo pequeño, es una explicación pequeña, nada del otro mundo. Respecto a los ratios de actividad, como les mencioné, es importante saber la rotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar y la rotación de inventarios. Por ejemplo, ¿no? De las cuentas por cobrar pasó de 14 a 13. ¿Y qué significa eso? Que haya disminuido. Significa que la empresa fue un poco menos eficiente en el recupero de efectivo o en sus cobranzas, ¿no? Entonces lo que está pasando es que las cuentas por cobrar estén, si lo vemos por acá, estén aumentando, ¿no? Ven que del 2022 al 2023 las cuentas por cobrar está aumentando. Se han aumentado, significa que no hemos cobrado una buena parte todavía. Por otro lado, tienes las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar también han aumentado. Pero ¿qué significa eso? Por el contrario, ¿no? Con respecto a las cuentas por cobrar. Si tu ratio ha aumentado, eso significa que has sido más eficiente y que has podido patear más deuda. ¿A qué me refiero con patear más deuda? O sea, aplazarla más, ¿no? Digamos que de repente de 30 días has pasado a pagar 60 días, ¿no? Es por eso que ha mejorado ese ratio, ¿no? Y finalmente tienes la rotación de inventarios, ¿no? En este caso, este ratio ha aumentado. ¿Y qué significa eso? Que la empresa mejoró el número de veces que recupera su inversión en inventarios, ¿no? En este caso, los inventarios han disminuido, pero digamos que han tenido mayor movimiento, ¿no? Entonces está como que transformando más rápido su inventario en
liquidez o en dinero, o en venta, ¿no? De ahí tenemos los ratios de liquidez, los dos que le comenté. La razón corriente, que es básicamente activo corriente razón corriente es activo corriente sobre pasivo corriente. Esto ha disminuido del 2022 al 2023. Pero esto más que disminuir, lo que se debe medir es si es mayor a 1 o no. Si la razón corriente es mayor a 1, significa que la empresa es capaz de poder cubrir con sus obligaciones de largo plazo. Porque tú tienes, ¿no? Activo corriente sobre pasivo corriente. Si tus obligaciones de corto plazo son 20 y tu activo corriente son 25, quiere decir que sí lo puedes cubrir. Y a su vez este ratio es mayor a 1. Pero ¿qué pasaría si por el contrario tu pasivo corriente es 20 y tu activo corriente es 15? Oye, no puedo cubrir, no podría cubrir mis obligaciones de corto plazo. Por lo tanto, mi ratio también es menor a 1. Entonces, dado estos resultados, se puede ver que la empresa sí cuenta con la capacidad para afrontar las obligaciones de corto plazo. Ahora veamos la razón de caja, que era simplemente efectivo sobre el pasivo corriente. En este caso vemos que ha caído la mitad del ratio, ¿no? Existe una disminución del 50% en la cuenta de efectivo según el análisis horizontal. En base a ello, la razón de caja disminuyó a la mitad con respecto al año anterior. Dije, ¿qué pasó acá? El efectivo cae a la mitad. El pasivo corriente como que también disminuye, pero cae mucho más el efectivo. Por lo tanto, nuestro ratio de cobertura de efectivo cae también. Y finalmente tenemos los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia, por ejemplo, en este caso, ha hallado deuda EBITDA. Este acá no lo vamos a tomar todavía porque todavía no hemos visto con ustedes el EBITDA. Pero tenemos deuda a activos. Recuerden, deuda a activos es deuda sobre activos. Y se mantiene casi igual, ¿no? El 30% de los activos de la empresa están financiados con deuda. Un indicador alto podría significar mayor riesgo financiero, pero en el caso de esta empresa, este ratio está por debajo de 1. Eso es lo que significa este ratio de acá, que es deuda activos. ¿Cuánto de tus activos están financiados con deuda financiera, ¿no? En este caso, el 30% de los activos estarían financiados con deuda. Y ya está. Entonces, pero si se dan cuenta, esta no sería la única respuesta. Ustedes pudieron tomar todos los diferentes ratios que existen, ponerlos y interpretarlos. Entonces, si se dan cuenta, como les digo, no hay una respuesta final. Lo que se va a evaluar o lo que yo les voy a evaluar es básicamente su análisis. Porque imaginemos que hacen todo, pero a la hora de explicarlo no explican nada o lo explican mal, la respuesta no tendría mucho sentido. Entonces, por eso les digo que es un análisis completo. Profesor, una consulta. Sí. Hasta ahora solo nos han enseñado las distintas razones financieras, pero no nos han enseñado cómo interpretarlas. ¿Cómo sabemos de que 0.3, bueno, de deuda activa es alto o bajo? Es que, pero, ¿cómo saber si es alto o bajo? Eso también ya depende. Depende del tipo de empresa. O sea, como te digo, no hay un, no hay un número que podría decirte es lo correcto. Pero, por ejemplo, ¿no? Hay ratios que sí, ¿no? Como el de razón corriente, que sí o sí, digamos, un ratio sano sería mayor a 1. Pero, o por ejemplo, ¿no? El de deuda activos,
Si fuese cercano a 1, dirías que el 100% de tus activos está bajo deuda y eso no sería nada sano. Es también viendo la lógica, ¿no? Por No, ejemplo, sí, el ratio deuda-patrimonio. El ratio deuda-patrimonio, ¿qué les dice? ¿Cuánto de todo mi empresa, o mejor dicho, cuánto está financiado y cuánto es de accionistas? Normalmente, dependiendo del tipo de empresa también, podría ser 50-50, pero hay casos donde la deuda es mayor y lo de accionistas es poco. Entonces tú podrías verlo como que, oye, estoy casi endeudado con el banco, de repente esto no es sano, pero si vamos más allá y vemos que de repente la tasa del banco es 1%, ¿no? Y lo que piden los accionistas es 10%, de repente sí conviene. Entonces va a depender mucho. Por eso te digo, por eso les digo que no hay una respuesta final. Pero basta con que ustedes puedan interpretar lo que dice al menos el ratio, ¿no? ¿Qué significa apalancamiento? Pregunta Pierre. Apalancamiento significa endeudamiento. Yo me apalanco, yo me endeudo. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, para avanzar. Aprovechen bueno, y preguntar, chicos. continuando de la pregunta anterior, entonces, bueno, más allá de lo que nos podría decir el sentido común, en términos de análisis no nos tendríamos que preocupar mucho entre las minucias entre 0.20 y 0.4, porque, como digo, todavía no nos han dado información sobre, eh, bueno, más allá de lo que el sentido común nos puede dar, no nos han dado, no nos han dicho cómo interpretar los distintos números de ratios. Por lo menos yo tendría que pedirles que ustedes me puedan decir qué significa el ratio y también por qué ha caído, ¿no? O sea, si tengo una variación del 50%, explicarme por qué, ¿no? Eso sí. ¿Y eso cómo lo explicas? Pues viendo las cuentas del balance y del estado de resultados. Ah, ya, gracias, sí. Entonces, si siempre tiene que ser relativo a algo más, entonces eso es más fácil de explicar. Sí, o sea, tampoco es una explicación como que ultra complicada. Si se dan cuenta, la explicación que yo pongo en el Excel es de a lo mucho 2 líneas. Entonces, es una explicación sencilla pero completa. ¿De acuerdo? Y veo que solo uno de sus compañeros tiene dudas, los demás lo tienen clarísimo entonces. Profesor, o sea, en el examen, las preguntas tienen que tener la respuesta de 2 líneas o pues, o sea, puedes responder de acuerdo a lo que tú crees, a tu criterio. Ah, no, bueno, yo les estoy dando el ejemplo de acá, pero en el examen, si yo no les pongo un límite, pueden responder lo que quieran. Pero no me vas a mandar una respuesta de media hoja, ¿no? Profesor, una consulta, ¿qué fuente bibliográfica recomienda? O sea, más que todo para los términos, para familiarizarnos más. Ah, ya. Ya, yo lo tengo anotado, solo que acá no. Dame más rato se las pasaría, pero sí hay una biografía. Creo que es del Profesor, CFA. sí, eso también quería preguntarle, pero está en inglés, o sea, no sé si Ah, cómo puedo verlo traducido. ay, ay, Justo ay. estaba viéndolo ahorita. Sí, es del CFA y probablemente esté en inglés. Es lo más probable. ¿No tiene una traducción? O sea, ahí el profesor en su bibliografía puso principios de finanzas corporativas. Ahí también están esos términos. Ah, claro, sí. Sí, Ah, ok, sí. ok. Estos términos son generales, o sea, lo van a encontrar en cualquier libro de finanzas intermedias.
Sí, cualquier lugar lo van a encontrar. O le preguntan a ChatGPT, como quieran. O sea, la verdad, la teoría es una sola. Pero qué raro que, o sea, me dicen un libro explicando la teoría, pero el profesor de teoría no les ha explicado. Díganme, ¿no? O sea, sí, Para saber, profe, ¿no? sí se explicó, pero, o sea, de repente para profundizar más el tema. Ah, ya, sí, no, sí. Yo les daría hincapié en que de verdad tienen que leer bastante. Tienen que leer bastante y practicar sobre todo. Apresuradamente, dice Pierre. Bueno. Entonces, ¿tienen alguna otra consulta? Como les digo, aprovechen a no ser Sí, profe, consultas. yo tengo una consulta, pero que no es relacionada al tema de ahorita, ¿no? Es una pregunta relacionada a- a- al BMC. Eso lo tenemos. ¿Es necesario entrar? Ok. ¿Es de verdad tu pregunta? No lo escuché. O sea, como que me preguntas si es necesario entrar. No, no, no. O sea, ¿cómo puedo entrar? Porque no me aparece nada. O sea, ¿dónde están las indicaciones como para entrar o algo así? Pero eso ya lo compartí en el Blackboard hace una semana. Ah, ok, ok, ok. Voy a revisarlo entonces. Sí, o sea, ojo, bueno, al final de la clase vamos a comentar este tema, pero ojo, yo les recuerdo, eso tienen hasta el próximo domingo y es la primera nota. Entonces, el anuncio yo lo puse hace una semana y más todavía, creo yo. Entonces, tengan cuidado, revisen, por favor. Pero igual, lo vamos a ver al final de la clase para terminar, para estar bien claros todos. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios. Ya los otros ejercicios ya son un poco más sencillos. El más práctico es este, pero depende de ustedes, ¿no? Tienen que practicar con el Excel. Bueno, el Excel no creo que se les complique a nadie, pero sí, practiquen a la hora de calcular sus ratios, que no se demoren, etcétera, ¿no? A la hora de ordenar los datos, en fin. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es más probable que sea una conclusión determinada por un analista a partir de un análisis de balance general de una empresa a lo largo de varios periodos? Un aumento o disminución de las ventas, un aumento o disminución del apalancamiento financiero o un uso más eficiente o menos eficiente de los activos. ¿Ustedes cuál creen que sería la respuesta? ¿Cuál creen que sería la respuesta? A ver, alguien que quiera participar. A ver chicos, la pregunta no está muy complicada. ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta es rara, dice Pierre. ¿Rara por qué?
Bueno, la pregunta habla de conclusiones, pero lo otro parece como, más que nada, las respuestas parecen como recomendaciones más que conclusiones. A ver, no lo veo así. ¿Alguno tiene idea o de enfrente nomás pasemos a la respuesta? Sería la B, profe, un aumento o disminución en el apalancamiento financiero. ¿Por qué, Nicole? Porque, o sea, yo recuerdo en Intro Finanzas que hablaban de análisis vertical y se puede saber, ¿no? O sea, cuánto de los pasivos, no sé, se están usando como pasivo corriente o no corriente. Ajá. Sí, y está bien, Nicole, perfecto. Pero más sencillo aún, o sea, la pregunta la pueden sacar por acá. ¿Qué les dice? Un análisis de balance general. Un análisis de balance general, o sea, las ventas no son del balance general, es del estado de resultados. El uso más eficiente o menos eficiente de los activos es el ROA. Entonces, ¿qué les queda? Ver un aumento o disminución del apalancamiento financiero, por dejarte. Entonces, la pregunta no estaba muy rara, como mencionan, ¿no? Está bien, Nicole, muy buena respuesta, la B. La 3. Un inversionista preocupado por la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo calcularía con mayor probabilidad qué ratio: razón corriente, el retorno sobre activos o el ratio de apalancamiento financiero. Lo acabamos de ver. Esa sí está sencilla. Creo que fue la A. Es la A, profesor. ¿Por qué? Bueno, la razón corriente es la liquidez corriente, que es activo corriente sobre patrimonio, y por interpretación dice que es la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. ¿Activo corriente sobre qué? Pasivo corriente. Ah, ok. Sí, correcto. Exacto, estos son ratios de liquidez. Si quiere ver si es capaz de cubrir sus obligaciones de corto plazo, está hablando de corriente, pasivo corriente, activo corriente. Entonces, el current ratio lo que hace es activo corriente sobre pasivo corriente. El retorno sobre activos no sería porque mide como que las ganancias o sí, el retorno que está teniendo sobre los activos. Y el ratio de apalancamiento financiero tampoco, porque mide la deuda, mide qué tan endeudado estás, no si eres capaz de cubrir tu deuda o no. Está bien, buena respuesta. La 4, por ejemplo, ¿cuál es la prueba más estricta de liquidez de una empresa? ¿Razón de caja, la prueba ácida o la razón corriente? También lo acabamos de ver. B, prueba ácida. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Cómo calculas la prueba ácida? Efectivo y equivalente de efectivo más cuentas corrientes sobre pasivo corriente. ¿Y cómo calculas la razón de caja? Efectivo sobre pasivo. Entonces, dado que ya lo respondiste, ¿cuál es la respuesta? Caja. Exacto. Profesor, una pregunta. Sí, dime, Nick. ¿La razón de caja también se le denomina prueba absoluta de liquidez? Tendría que confirmarlo. No lo... Ahorita el nombre no lo tengo. Es que a veces también
A veces también los mismos libros le ponen otros nombres, a veces. Si le han puesto por ahí otro nombre, no sabía. Yo lo manejo con este nombre. Pero la Yo lo respuesta, manejaba con el otro y no me sonaba. ¿cómo? No me sonaba razón de caja. Ah, Bueno, ya. pero es la. Sí, en este caso sería la A. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la prueba más estricta de liquidez, o sea, aquella prueba que solo mida la plata, el cash que tienes en el momento. Y en ese sentido, lo que tienes en el momento, el cash que tienes en el momento es la cuenta de efectivo. En cambio, la prueba ácida contempla cuentas por cobrar y todos los otros pasivos corrientes, ¿no? Menos inventarios, que no necesariamente son dinero en efectivo. ¿De acuerdo? Por eso es la más estricta el cash ratio. Luego la 5 dice, un inversionista preocupado por la solvencia de largo plazo de una empresa examinaría con mayor probabilidad ¿cuál? Razón corriente, ROE o el ratio deuda-patrimonio. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que es la C, ¿La C? Sí, ¿por qué? porque o sea, el ratio es lo que mide la relación entre los recursos con, o sea, de deuda, ¿no? O sea, las obligaciones para que tienen que pagar, ¿no? Sí, correcto. Ujú. Es la respuesta. Muy bien. Ahora, atentos a esta pregunta. Definiendo la rotación de activos totales como ingresos divididos entre el promedio de activos totales, todo lo demás constante, las pérdidas por deterioro de activo de larga vida, propiedad de la empresa, probablemente resultarán en un aumento de, y dice, resultarían en un aumento de el ratio deuda-patrimonio, pero no en la rotación de activos totales, la rotación de activos totales, pero no en el ratio deuda-patrimonio, o ambos, el ratio deuda-patrimonio y la rotación de activos totales. Esta es una pregunta sí más complicada. Esta sí es una pregunta más complicada, más rebuscada, pero que se puede resolver. Nos están diciendo, ¿no? Definiendo la rotación de activos totales como ingresos divididos entre el promedio de activos totales, todo lo demás constante. Y nos dicen, las pérdidas por deterioro de activo, ¿en qué van a afectar? ¿En qué línea estarían afectando? En principio, para poder responder esta pregunta, lo que ¿Sería nosotros la C? tendríamos que saber, la C, a ver, ¿por qué la C? Bueno, prácticamente lo que está diciendo es que el patrimonio se reduce, bueno, el patrimonio se reduce, no lo digo, o los activos se reducen, ya que se deterioran. Así que, no, güey, espera. Sí, definitivamente la rotación de activos totales hago. No, déjeme pensarlo, lo voy a plantear matemáticamente. Ibas bien, ¿eh? Ibas bien.
¿Alguien tiene la explicación de por qué sería la C o tal vez cree que es otra? A Bueno, ver, Jan, a ver, definitivamente aumenta la rotación ¿por porque qué? hay menos activos de que se han deteriorado. Y sobre la segunda, creo que no es la C, porque el patrimonio, bueno, los activos que se deterioran no entrarían, no afectarían el patrimonio, creo que no. Así que todo sería eh, la B. Ya, cambiamos la respuesta. Jan dice, por ejemplo, la C, porque se reduce el patrimonio y a los dos se le divide el patrimonio. Está cerca tu respuesta, Jan, porque sí, la respuesta es la C, pero hay que ver la explicación. Primero, antes de eso, tendríamos que partir de ¿en dónde afecta la pérdida por deterioro de activos? ¿En dónde estaría afectando? Si tú tienes activo, pasivo y patrimonio, la pérdida por deterioros de activo de larga vida, en principio afecta al activo, pero tiene que afectar en algún lado más, ¿no es cierto? Para que iguale, ¿no? Porque siempre acuérdense, ¿no? Si le quitas a un lado, le tienes que quitar al otro, o tal vez agregarle. Pero en este caso tenemos que quitarle. Entonces, si le estoy quitando al activo por las pérdidas de deterioro, ¿dónde se ve afectado el resto? En patrimonio. ¿Ok? Las pérdidas por deterioro de activo de larga vida se ven reflejados en el patrimonio y en el activo. Entonces, dada la respuesta sería la C, porque el ratio deuda-patrimonio se ve afectado porque el patrimonio se reduce y por otro lado, en la rotación de activos, los activos totales también se reducen y por eso se ven afectados ambos ratios. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de ejercicios donde les piden que el efecto de tal es tal cosa y sería en otra cosa o así, tipo de preguntas es mejor plasmarlo en un papelito, ir desde el principio y de ahí ver lo que se encadena. ¿De acuerdo? Activos de larga vida son parte del patrimonio. No es que sean parte del patrimonio necesariamente, Pierre. Lo que pasa es que si reducen tus activos, estás perdiendo valor. ¿Y qué se ve afectado? La parte del patrimonio, el lado de los accionistas, están perdiendo valor, por lo que se ve en esos dos lados. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna duda o todo claro, muchachos? Chicos, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, continuemos. Ya nos falta poco. Vamos a ver el flujo de efectivo.
Recuerden que el flujo de efectivo mide las entradas y salidas de efectivo, como bien dice su nombre. Solo efectivo, movimientos que generen salida o entrada de efectivo. Entonces, ¿qué dice? MC reportó cuentas por cobrar de 66 millones al final del segundo trimestre fiscal. MC tuvo ingresos de 72 millones en su tercer trimestre fiscal y declaró unas cuentas por cobrar de 55 millones al final del tercer trimestre. La cantidad de efectivo que MC cobró de los clientes durante el tercer trimestre fiscal es de... ¿Cómo resolverían esta pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen? Nos están pidiendo la cantidad de efectivo que se tuvo durante el tercer trimestre. La C. La sé, ¿por qué? Bueno, dicen que hay 66 millones que por cobrar al final del segundo trimestre. Estamos en el tercero. Y luego en el mismo tercer trimestre dicen que se les debe 72. No, que hay ingresos por 72 y han llegado a cobrar 17 de ellos. Así que 66 más 17, 83. A ver, me perdí. 66 más 17. ¿Por qué más 17? Porque en el tercer trimestre se dicen que hay ingresos. Ajá. Hay ingresos y de esos y de esos 72 ingresos solo se han cobrado 17. Por lo que Ah, ok. quedan Ya. y se, y se suma eso a lo que había por cobrar al final del segundo trimestre, que estando ya en el tercer trimestre, se supone que ya fue cobrado. Sí, sí. Correcto. Está bien. Es la respuesta. Bueno, sí. ¿Cómo calcularíamos, no? ¿O cómo lo plasmamos? Los ingresos del tercer trimestre serían iguales a las cuentas por cobrar que tenemos al cierre del segundo trimestre, que son 66, más los ingresos que hayamos tenido en el tercer trimestre, menos las cuentas por cobrar finales, lo que mencionaba su compañero. Y eso nos va a dar 83 millones. Y eso es lo que efectivamente hubo de ingresos en el tercer trimestre fiscal. Y ya está. Y la octava. ¿Cuál de las siguientes es menos probable que sea clasificado como un CFI? CFI, para su entendimiento, es Cash Flow Cash Flow Investments, o mejor dicho, el flujo de caja de inversión. Recuerden que en un flujo de caja, o en un flujo de efectivo, tienen el flujo de caja operativo, tienen el flujo de caja de inversión y tienen el flujo de caja financiero, si le pueden decir así, que donde van todas las deudas, ¿no? Todas las deudas, pagos de intereses, acá van todos los movimientos relacionados a inversiones o CAPEX, y acá va todo lo relacionado a la operación. Finalmente, todo esto da el flujo de efectivo, o el flujo de caja, ¿no? Entonces, lo que te están diciendo acá es, ¿cuál de los siguientes es menos probable que sea clasificado como un flujo de caja de inversión? O sea, este de acá. La venta de la división de una compañía
la compra de una nueva maquinaria o el incremento en el gasto de depreciación. ¿Cuál creen ustedes que no iría en el flujo de caja de inversión? ¿Alguna respuesta? Yo la sé, A ver, la sé, ¿por qué? porque no es una inversión. Ya, ok, Es, claro, es una respuesta válida, ¿sí? ¿Qué o es el sea, gasto de depreciación? es un ajuste contable que se hace en el balance de comprobación, por lo tanto no es una inversión. Un ajuste contable, ya, ok. Ojo que no es necesariamente como que un ajuste, ¿ah? Es un gasto que se hace mensualmente por las maquinarias que tengas. La verdad. Pero sí, efectivamente, es algo más operativo, no es de inversión. Está bien la respuesta. Muy bueno, muy bien. Y pasemos ya a la última. Dice, Obviamente no tiene nada de malo que el profesor de práctica nos enseñe teoría, pero creo que esto no lo hemos visto en clase todavía. ¿todavía no lo han visto? Creo que no. Igual Ah, también bueno. la semana pasada había un tema, una pregunta de opinión calificada que tampoco habíamos visto en clase. Que tampoco, bueno, todavía no nos habían mencionado el concepto. Bueno, igual, por ahí algunas que otras cositas les podría ir adelantando, ¿no? No hay problema, creo yo. La última pregunta, chicos. Dice, considere los siguientes elementos y halle el flujo de caja de operación. Nos están dando utilidad neta, disminución en las cuentas por cobrar, depreciación, incremento en inventarios, incremento en las cuentas por pagar, disminución en los salarios por pagar, beneficio de la renta de la venta de terrenos. ¿Cómo hallamos el flujo de caja de operación? ¿O cuánto sería? ¿Quieren intentarlo? A ver, esta pregunta sí es un poco más yuquita, no es tanto complicada tampoco, porque tenemos pocos datos. Pero veamos, vamos a partir del flujo de caja de operación desde la utilidad neta, ¿ok? Y a la utilidad neta le vamos a ir descontando o agregando algunas otras cosas, ¿sí? Entonces partimos del 120. Por ejemplo, disminución en las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar están disminuyendo, eso quiere decir que ha entrado más efectivo. Por lo tanto, lo vamos a sumar. La depreciación, si se dan cuenta, en la utilidad neta la quitamos porque eso va en los gastos operativos, restamos los gastos de operación.
Pero la depreciación no es una salida de efectivo, recuerden. La depreciación nunca es una salida de efectivo. Es simplemente el registro de la devaluación de un activo. Por lo tanto, si la hemos quitado, tenemos que volverla a agregar. Incremento en el inventario. El incremento en el inventario, ¿qué quiere decir? Que hemos gastado más en comprar, en hacer compras. Entonces, eso disminuye. El incremento en las cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir que hayan incrementado nuestras cuentas por pagar? Que digamos, no hemos pagado cierta cantidad de dinero y por lo tanto han aumentado. Entonces, si está aumentando, digamos, estamos teniendo más dinero por no pagar, este se sumaría. Disminución en los salarios por pagar. ¿Cómo sería ahí? Si los salarios por pagar están disminuyendo, eso quiere decir que efectivamente ya hemos pagado. Ojo, no está diciendo que los salarios vayan a disminuir. Lean bien esto. Es disminución en la cuenta de salarios por pagar. Ojo, es muy diferente. No se vayan a confundir pensando que se refiere a una disminución en los salarios. Y finalmente los beneficios de la venta de terrenos. La venta de terrenos es algo referido a la inversión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no iría. Entonces, porque estamos hablando del flujo de caja de operación. Entonces, si nosotros sumamos y restamos todo, la respuesta que nos va a dar es 155, que es la B. Esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando hay estos casos? Primero, ver el efecto que generaría en el efectivo, ¿no? ¿Realmente eso incrementa o aumenta mi efectivo? Y de esa forma obtienen su flujo de caja de operación. ¿Puede volver a la suma de depreciación? ¿Quieres que vuelva a explicar eso, Pierre? Lo que pasa es que tú en tu estado de resultados, en la parte de gastos operativos, tú quitas depreciación. Entonces, y después de eso ya tienes la utilidad neta. Entonces, ¿qué tienes que hacer antes que nada? Devolverle la depreciación. O sea, tienes que volverle a sumar. ¿Me explico? ¿Por qué le tienes que volver a sumar? Porque la depreciación, como bien te comento, no es una salida de dinero. ¿Sí? La depreciación solo es un registro de es un gasto o es una devaluación de los activos, ¿no? Que se van desgastando año a año. Pero no es una salida real de dinero, por lo tanto se lo devolvemos a la utilidad neta. Ah, ya entendí, porque para llegar a la utilidad neta ya le hubieras tenido que descontar la depreciación, pero Exacto, no importa para explicar. correcto, correcto, correcto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro, debo suponer? Sí, sí, profe, todo claro. Ojo que la verdad de los 19 que están acá, creo que solo 4 participan. Pierre, por ahí Nicole, Jan.
Son 3 o 4 contaditos. Bueno, yo ya les he dicho que es importante participar. Si los demás no quieren participar, la verdad no sé. Entonces, si todos los demás, para todos los demás está claro, lo de la venta de terrenos, ¿por qué se lo quitamos, Pierre? Si hay beneficios por venta de terrenos o un ingreso de ventas por terrenos, a lo mismo que como la depreciación, en otros ingresos estaría entrando positivo o como aumentando la utilidad neta este beneficio de los terrenos. Pero esto es inversión, esto no es operativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se lo quitamos. Se lo quitamos. ¿Queda claro, Pierre? Así que para todos es la misma lógica. Todos son, a todos se les está devolviendo cosas que se le quitó para llegar a la utilidad neta. Sí, sí. Entendido. Bien, chicos. Entonces, esto sería la PD. Lo que quiero ahora conversar con ustedes es sobre